Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora que tú estés viendo esto. Nosotros al día de hoy te vamos a presentar la arquitectura de MariaDB y las características de un sistema de administración de base de datos. Bien. A la hora de trabajar con información, la arquitectura de un sistema gestor de base de datos es pieza clave que nos permitirá conocer cómo están estructurados e interconectados este conjunto de herramientas, motores, discos, etc., que tienen como objetivo crear y mantener una base de datos. En el caso de la arquitectura de MariaDB, dentro de su estructura podemos observar que en la parte del cliente, independientemente del usuario, va a necesitar forzosamente conectarse al realizar alguna acción o consulta, ya sea por un programa de terceros, como por ejemplo tenemos Heidi SQL, o si creamos alguna interfaz en algún lenguaje de programación. La mayoría de los sistemas gestores tienen un soporte para algún conector o driver particular, como por ejemplo tenemos ODBS, Open Database Connectivity, creada por Microsoft para el acceso a bases de datos relacionales. Bien. Posteriormente de crear dicha conexión, cabe mencionar que el servidor cuenta con un gestor de conexiones, el cual es un conjunto limitado de conexiones a una base de datos. El mismo servidor es el encargado de administrar dichas conexiones, asignando las conexiones a medida que los clientes van solicitando consultas o actualizaciones de datos. Dentro del servidor de MariaDB, además del gestor de conexiones, encontramos otras herramientas y utilidades, como por ejemplo el procesador de consultas, que es uno de los componentes principales de una base de datos relacional, en la que los datos se almacenan en tablas estructuradas con sus respectivas filas y columnas. Complementan el motor de almacenamiento que escribe y lee datos desde y hacia los medios de almacenamiento, es decir, recibe una instrucción o instrucciones en SQL y elige un plan de ejecución de las instrucciones y lleva a cabo el plan. Bien, también tenemos el optimizador de consultas. Esta parte hace referencia a la mejora de los tiempos de respuesta en un sistema gestor de base de datos, ya que la optimización es el proceso de modificar un sistema para mejorar su eficiencia o también el uso de los recursos disponibles. También dentro de estas herramientas tenemos la caché de consulta. El funcionamiento de la caché se basa en las premisas siguientes. Si la primera vez que recibe una consulta, la caché de consulta, esta se almacena en sí misma. Y pues bueno, si lo vemos nosotros en la siguiente analogía, vemos que en cada ejecución que hacemos en una query, nuestro motor de base de datos al crear un plan de ejecución toma en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo, qué tablas intervienen en la consulta, cuántos joins están involucrados, cuántos índices pueden ser ejecutados de las estructuras, entre otras cosas. Cuando el mismo query es ejecutado nuevamente, ese plan de ejecución es guardado en la caché de consultas, logrando una óptima ejecución. La caché también, además, tiene las siguientes características. El servidor compara el texto de la consulta, aunque técnicamente sea igual si difiere en uso de mayúsculas o minúsculas o cualquier otro cambio. No se considera la solicitud idéntica y no será tratada por la caché. En resumen, esa característica es el case sensitive. Otra característica es si alguna tabla incluida en la consulta cambia el contenido de la consulta, es eliminado de la caché. Bien. También tenemos de este lado el control de concurrencia. El control de concurrencia, o conocido como control de transacciones concurrentes, brinda un eficiente desempeño del sistema de base de datos, puesto que permite controlar la ejecución de transacciones que operan en paralelo, accesando a información compartida y, por lo tanto, interfiriendo potencialmente unos con otros. También tenemos los gestores de recuperación. Es un software del sistema para crear y administrar base de datos. Esta solución brinda a los usuarios y programadores una forma sistemática para crear, recuperar, actualizar y administrar su información o backups. También tenemos el gestor de transacciones, que es el conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad de trabajo, es decir, en forma indivisible o atómica. Un sistema gestor de base de datos se dice transaccional si es capaz de mantener la integridad de los datos, haciendo que esas transacciones no puedan finalizar en un estado intermedio. Cuando por alguna causa el sistema debe cancelar la transacción, empieza a deshacer las órdenes ejecutadas hasta dejar la base de datos en su estado inicial, llamado punto de integridad, como si la orden de la transacción nunca hubiese realizado. Para esto, el lenguaje de consulta de datos SQL
provee los mecanismos para especificar que un conjunto de acciones debe constituir una transacción. Como por ejemplo tenemos el Baking Tran, que es la parte en donde especifica que va a empezar una transacción. Tenemos también el Commit Tran, le indica al motor que puede considerar la transacción completada con éxito o ya es la parte final de nuestra transacción. En dado caso, si hay algún error o algo, tenemos también la sentencia Rollback Tran. Indica que ha alcanzado un fallo y que debe restablecerse al punto de integridad. Bien, teniendo ya en cuenta estas partes de utilidades y herramientas, pasamos a lo que es a los motores de almacenamiento. Pero, ¿qué hace un motor de almacenamiento? El motor de almacenamiento o el Storage Engine se encarga de almacenar y manejar y recuperar información de una tabla. Por ejemplo, dentro de MariaDB tenemos uno de los principales motores que es el ARIA. El ARIA es un motor de almacenamiento para los sistemas de gestión de base de datos relacionales MariaDB. Su objetivo es crear una alternativa a MyISAM a prueba de fallas. Tiende a dar una mejor respuesta en el almacenamiento en caché de MyISAM, acelera las consultas con Group By, realiza bloqueo a nivel de fila, efectúa commits grupales, permite la transferencia de archivos log de modo que se pueda hacer backups, entre otras funciones. ARIA ha estado en desarrollo desde el 2007 y fue anunciado por primera vez por Michael Monty-Wadenius en su blog. ARIA se utiliza para tablas temporales internas en MariaDB. Además, ARIA también está incluida en Percona Server, el cual es otra ramificación de MySQL. Bien, también tenemos en este caso ExtraDB, o también lo conocemos como Percona de ExtraDB. Es una versión mejorada del motor de almacenamiento InnoDB, diseñado para escalar mejor en el hardware moderno, es decir, le asigna más recursos a su uso como núcleos o memoria ante picos de demandas e incluye una variedad de otras características útiles en entornos de alto rendimiento. Es totalmente compatible con versiones anteriores y se identifica a sí mismo en MariaDB como Engine InnoDB, por lo que se puede utilizar como un reemplazo directo de InnoDB estándar. Percona ExtraDB o ExtraDB incluye todo el diseño robusto confiable que cumple con las propiedades transaccionales ACID en la arquitectura de control de concurrencia de múltiples versiones, o resumido MVCC. Bien, también tenemos en este caso el otro motor que es el Federatex. El Federatex es una bifurcación del motor de almacenamiento Federated de MySQL que Oracle ya no sigue desarrollando. Lanzado por primera vez en MariaDB en la versión 5.1, el propósito original de Federatex era mantener el progreso del desarrollo de este motor de almacenamiento, tanto para agregar nuevas funciones como para corregir errores antiguos. Cabe mencionar que este motor fue desarrollado en C y en C++. Usa LinMySQL para comunicarse. Es usado solamente en queries de tipo DML o Data Manipulation Language, que son el de almacenar, modificar, eliminar e insertar. Aquí como dato curioso, LinMySQL es una API basada en C que se puede utilizar en aplicaciones de C para conectarse con el servidor de base de datos MySQL. Bien. También tenemos aquí el motor de almacenamiento, el IBM DB21, que es un motor híbrido de SQL on Hadoop que ofrece un procesamiento masivo en paralelo y una consulta de datos avanzada. Este ofrece una única conexión o consulta de base de datos para orígenes de datasets masivos con tipo de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Aquí cabe recalcar que SQL on Hadoop es una clase de herramienta de aplicación analítica que combinan consultas establecidas de estilo SQL con elementos más nuevos del marco de procesamiento distribuido de código abierto que administra el procesamiento y almacenamiento de datos para Big Data, o mejor conocido como Hadoop, nada más. Bien, también tenemos aquí otro motor que es el Cassandra. Este motor de almacenamiento desarrollado en esta parte de MariaDB, versión 10, viene incluido, pero su funcionamiento necesita ser activado por defecto. Este software no SQL o no relacional, distribuido y basado en un modelo de almacenamiento de clave-valor open source, ofrece disponibilidad permanente, un rendimiento de lectura y escritura increíblemente rápido y una escalabilidad lineal ilimitada, que le permite satisfacer las demandas de las aplicaciones modernas y exitosas. Para tener un claro ejemplo del poder de Cassandra, en sus inicios de desarrollo en Facebook, su objetivo era impulsar las búsquedas en la bandeja de entrada y posteriormente fue lanzado como un proyecto open source por parte de Google Code en el 2009.
Bien. Estos son de los motores principales que utiliza MariaDB, pero no son los únicos. También cuenta con otros que en algunos casos ya nos incluyen en unas versiones, como por ejemplo tenemos PBXT o QGraph, Sequence, MyRocks o Spider. Y por último tenemos el sistema de fichero y particiones, que es la división lógica que le corresponde como unidad de almacenamiento al sistema de MariaDB. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, tenemos lo que es la estructura de almacenamiento de archivos. La forma concreta de que se almacenan los datos dependerá del motor de almacenamiento que se ha usado. Por ejemplo, en el motor de almacenamiento ARIA es compatible con 3 formatos de almacenamiento de tablas diferentes. Tenemos, por ejemplo, el Fixed. El Fixed incluye lo que son tablas fijas o estáticas. Contienen registros de una longitud fija, es decir, cada columna tiene la misma longitud para todos los registros independientemente de su contenido real. Es el formato por defecto si una tabla no tiene campos tipo text, varchar, blob o var binary. Y aquí vemos unas características que es como por ejemplo es rápido, ya que MariaDB siempre sabrá dónde empieza en un disco o fácil de almacenar. Ocupa más espacio en las tablas dinámicas, ya que la cantidad máxima de espacio de almacenamiento se asigna a cada registro. Es fácil reconstruirlas ante algún fallo por su propiedad fija y no hay fragmentación ni necesidad de reorganizar a menos que se hayan eliminado los registros y se requieran liberar el espacio. Bien. Otro tipo de formato de almacenamiento es el Dynamic. El Dynamic tiene las tablas dinámicas, contienen registro de longitud variable. Este es por defecto si una tabla ahí sí tiene un campo de tipo texto, varchar, blob o var binary. Sus características de este tipo de estructura son que cada fila contiene un encabezado que indica la longitud de la fila. Las filas tienden a fragmentarse fácilmente al querer actualizar un registro para que sea más largo, lo que por consecuencia almacenará en un lugar diferente en el disco. Todas las columnas de cuerda con longitud de 4 o más son dinámicas. Su restauración es más complicada ante fallos a comparación de las fijas o las estáticas, las que vimos anteriormente. También tenemos el tipo page, que es el formato de página, es el formato por default para las tablas ARIA y es el único formato que se puede usar si la sentencia transaccional es igual a 1. Sus características son las siguientes. Está almacenado en la caché de páginas, lo que da un mejor rendimiento aleatorio, ya que utiliza menos llamadas al sistema. No se fragmenta tan fácilmente como el formato dinámico. Durante alguna actualización, el número de fragmentos es muy bajo. Las actualizaciones son más rápidas que las tablas dinámicas y además tiene un ligero almacenamiento en la parte superior, principalmente en las filas muy pequeñas. Bien. Además del almacenamiento de archivos de datos, tenemos también el archivo de registro de transacciones, que tiene el propósito principal del registro de transacciones. Es la recuperación de datos a un momento en el tiempo o complementar una restauración de una copia de respaldo completa, un full backup. Ok, bien. Después de todo eso, la pregunta es, ¿dónde se encuentra la ruta de almacenamiento? Y bien, en el caso de Windows, existe un archivo de configuración llamado mycinf, el cual contiene la ruta por default de los archivos de la siguiente forma. Daravir es igual a /var/lab/mariadb. Y pues como lo vemos en la imagen, aquí se ve dónde se almacena por defecto. Bien. En el caso de Red Hat, para verificar la ruta de almacenamiento, entramos con el superusuario identificándolo como MySQL root. Posteriormente introducimos nuestra contraseña con el que configuramos y ya aquí en el bash nos confirma que MariaDB está configurada en el directorio de datos /lib MySQL, semejante a Windows. Bien, después de todo esto vemos lo que son las variables de entorno. Pero primeramente, ¿qué es una variable de entorno? Las variables de ambiente o de entorno se usan para personalizar el entorno en el que se ejecutan los programas y para ejecutar una forma correcta del shell. En este caso, MariaDB hace uso de numerosas variables de entorno que pueden ser establecidas en su sistema. Las variables de entorno tienen la menor precedencia, por lo que cualquier opción establecida en línea de comandos o en un archivo de opciones tendrá prioridad.
Aquí por lo general es mejor no depender de las variables de entorno, sino establecer directamente las opciones que se necesitan, ya que esto hace que el sistema sea un poco más robusto y fácil de administrar. Esta es una lista de entornos utilizadas en MariaDB. Tenemos aquí esta, como por ejemplo es el nombre del compilador C usado para ejecutar en CMake. Tenemos también el directorio predeterminado de archivo MySQL History. También tenemos la ruta de archivo de MySQL History anulando la configuración que tenemos por defecto en Home. También tenemos aquí de este lado el path, que es la ruta de directorios que contiene programas ejecutables como el cliente de MySQL, MySQL Admin, para que estos se puedan ejecutar desde cualquier ubicación. Bien. Posteriormente a esto también tenemos los requerimientos para su instalación. Para instalar MariaDB, primeramente hay que tener en cuenta que es multiplataforma. Puede ser instalada en Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server, Solaris, Linux, Debian, Red Hat y Fedora. Aquí cabe recalcar que es muy importante entrar a la documentación de MariaDB para ver qué versiones son compatibles con cada tipo de sistema operativo. Y bien, otro requerimiento general es que ocupe un espacio de 500 megabytes. Necesita al menos 1 GB de memoria RAM para su óptimo funcionamiento y el procesador puede funcionar perfectamente en Pentium 4 en adelante. Hay arquitecturas de 32 bits y de 64 bits y por lo regular lo vamos a encontrar en idioma inglés. Ok. Aquí tenemos lo que es el proceso de instalación de MariaDB. En este caso la instalación en Windows. Aquí primeramente descargamos el archivo instalador, hacemos doble clic en el paquete para iniciar la instalación de MariaDB y nos va a aparecer una ventanita como la que vemos en este momento. Bien, después seleccione las operaciones de la instalación y haga clic en el botón siguiente. Aquí una instalación general solo consta de tener todos los valores predeterminados, pero aquí se recomienda cambiar la ruta de instalación para más comodidad en un futuro, ya que ya tengamos más experiencia en este sistema gestor. Escribimos la contraseña de la cuenta root para el servicio de MariaDB. Aquí es muy importante pues no olvidarnos de esa contraseña, ya que pues para futuras administraciones nos va a servir demasiado. Ok, aquí mantenemos la configuración predeterminada y hacemos clic en el botón siguiente. Y pues aquí ya ponemos el nombre de nuestro servicio, ponemos lo que es el puerto donde va a accesar. Aquí en este caso es semejante al de MySQL, que es el 3306. Y pues desde aquí ya iniciará en automático el servicio de MariaDB. Hacemos clic en el botón instalar y esperemos a que finalice la instalación. Bien, aquí en este caso ya vemos la instalación en Linux. En este caso, en particular en el sistema operativo Ubuntu 18.04, la versión que utilizamos de MariaDB es el 10.1. Aquí se incluyen los repositorios de paquetes de apt de manera predeterminada. Para instalar hay que actualizar el índice de paquetes en su servidor con apt, y aquí entramos con el supervisor sudo apt update. Aquí lo actualizamos. A continuación de que se instale el paquete, vamos a ingresar el comando sudo apt install MariaDB server. Estos comandos se instalarán en MariaDB, pero no les solicitarán establecer una contraseña ni realizar otros cambios de configuración, debido a que la configuración predeterminada hace que la instalación de MariaDB no sea segura. Usaremos una secuencia de comandos que el paquete de MariaDB server proporciona para restringir el acceso al servidor y eliminar cuentas no utilizadas. Bien, aquí ya para configurar MariaDB en las nuevas instalaciones de MariaDB, el siguiente paso es ejecutar la secuencia de comandos de seguridad incluida. Esta secuencia de comandos cambia algunas de las opciones predeterminadas que son menos seguras. Las usaremos para bloquear las conexiones root remotas y eliminar los usuarios de la base de datos no utilizados. Para esto vamos a ejecutar la secuencia de comandos de seguridad, que es sudo mysql secure installation. Con esto ya se verá una serie de solicitudes mediante las cuales podrán realizar cambios en las opciones de seguridad en su instalación de MariaDB. Y bueno,
Ya aquí, ya si queremos ajustar una autenticación y privilegios de usuario, aquí en este tipo de sistema, el usuario root de MariaDB está configurado para autentificarse usando el complemento Unix Socket de manera predeterminada en lugar de contraseña. Esto proporciona una mayor seguridad y utilidad en muchos casos, pero también puede generar complicaciones cuando se necesita otorgar derechos administrativos a un programa externos, como por ejemplo en un programa de terceros que es PHP MyAdmin. Aquí para hacerlo crearemos rápidamente una cuenta nueva llamada administrador con las mismas capacidades con la cuenta root, pero la configuraremos para la autenticación de contraseña. Para esto vamos a abrir la instrucción de MariaDB desde su terminal con sudo mysql. Después crearemos un nuevo usuario con privilegios root y acceso basado en la contraseña. Aquí cambiamos el nombre de usuario y la contraseña según las preferencias por medio de esta sentencia. Después, finalmente cerramos el shell de MariaDB con exit y probaremos la instalación de MariaDB. Y bueno, para finalizar, tenemos lo que son los comandos de alta y baja. Aquí en el caso particular en el que necesitamos detener el servicio del gestor de MariaDB o si presenta problemas por algún fallo de conexión, lo que podemos hacer en el caso de Windows es ir a inicio y en la caja de texto ingresamos servicios y ya dentro de servicios identificamos nuestro programa, que es en este caso MariaDB. Podemos manipular tanto el inicio, reinicio, detenerlos con un clic secundario o con los botones que se encuentran en la parte superior de la barra de menú. Y bueno, por nuestra parte pues sería todo. Gracias y nos vemos en la siguiente.